Bienvenidos a Quick Show, mi nombre es Greg Mattson y yo soy su anfitrión. Nuestro invitado de hoy es Steven Pynakker, que es el fundador de un canal de YouTube llamado Mormon Book Reviews. Algunos de ustedes pueden estar familiarizados con eso. Estoy emocionado por esta oportunidad de hablar con Steven. Él es un evangélico que tiene un claro interés en el mormonismo, así que eso es lo que vamos a hablar antes de llegar a eso. Quiero que todos sepan que este episodio es traído a usted por Cardio Milagro. Ir a mi sitio web en quickmedia.com y ver el video que hice allí que explica exactamente por qué tomo este producto todos los días. Steven, primera pregunta. Aquí, ¿por qué empezaste Mormon Canal de reseñas de libros? Bueno, en primer lugar, solo tengo que decir gracias por dejarme entrar en su programa y tenemos la trifecta porque ya has tenido mis homies Jeff McCullough y David Boyce de 52 iglesias en 52 semanas por lo que tiene la trifecta evangélica aquí en The Quick Show. Entonces, ¿por qué empecé reseñas de libros mormones? Bueno, es interesante. Hace un par de años el pensamiento vino a mi mente. Esto fue poco después de que mi padre falleció en septiembre de 20. Y él tenía demencia y fue una bendición en un sentido que falleció, pero que también, ¿qué tipo de abrió la puerta para mí para empezar a pensar en diferentes cosas que podía hacer? Porque yo estaba básicamente en la Florida para ayudar a cuidar a mi mamá para que pudiera cuidar a mi papá. Así que esto libera algo de tiempo y empecé a pensar que debería subir en el canal de YouTube. Y luego pensé, tengo esta pila de esta estantería. Y pensé, tengo todos estos libros que he coleccionado a lo largo de los años sobre el mormonismo, y pensé, ¿por qué no hago como un programa de reseñas de libros sobre estos libros? Ya sabes, solo voy a revisar los libros de mi colección. Así que el primer libro que conseguí, que reseñé, se llamaba Un Pentecostal Lee, el libro de Mormón, una introducción literaria y teológica por mi buen amigo el doctor Christopher Thomas, el doctor Christopher Thomas. Uno de sus títulos lo obtuvo en el Seminario Teológico de Princeton y es el presidente de la Asociación de Estudios del Libro de Mormón, así que la principal organización académica del Libro de Mormón el presidente es un pentecostal, y así me hice amigo de él poco después de que publiqué la reseña del libro. Y fue importante que eligiera ese libro específicamente porque es la convergencia de mi mundo. El mundo evangélico y el pentecostalismo se considera parte del más amplio, ya sabes, sentido del evangelicalismo. Y yo soy carismático, así que soy muy similar a los pentecostales y así tenemos... Son muy carismáticos. Bueno, si hablo en lenguas, ¿serás capaz de hacer la interpretación? No lo sé. No sé, voy a usar los intérpretes que tengo aquí para entender lo que estás haciendo, lo que estás diciendo. Así que pensé, vale, este sería un gran libro. Bueno, resultó ser el libro perfecto. Y luego más tarde entrevistaría a Christopher. Y parte de la razón por la que en realidad descubrí a Christopher porque apareció en Mormon Stories. Y él, en el momento en que lo vi en Mormon Stories, todavía me habría considerado ateo/agnóstico. Pero en el tercer episodio de ese programa estalló un servicio religioso y él estaba ministrando a John, quien también me estaba ministrando a mí, y esa fue la chispa que me hizo volver a la fe. Irónicamente, un episodio de Historias Mormonas con un invitado pentecostal, ¿verdad? Por lo tanto, todo este viaje ha sido no solo acerca de mí, hablando sobre el mormonismo y mi amor e interés en él, pero también es mi viaje de fe, es literalmente documentado en mi canal como tengo este fuerte caminar con el Señor y sigue creciendo. Por lo tanto, mi historia es muy complicada, obviamente, por decirlo menos. Y solo para darle perspectiva, ¿por qué en el mundo tengo esta estantería de material mormón, verdad? Bueno, es porque cuando yo era un niño alrededor de la edad de 8 años, me encontré con el libro de Mormón en el Hotel Marriott y vi esas pinturas Arnold Freiberg y yo estaba tan fascinado por ellos. Y así, desde ese momento vi esas pinturas. Soy un producto del libro de Mormón y soy un producto de la restauración. Y ha tenido un gran impacto e influencia en mi vida. Sería una persona completamente diferente si no fuera por Joseph Smith y el mormonismo. El mormonismo salvó mi vida y así nadie puede quitarme eso. Si profundizas un poco más, Steven, ¿qué quieres decir con que el mormonismo salvó tu vida? Básicamente, sufrí mucha depresión. Y la mayor parte de mi vida en realidad he sufrido de depresión. Y realmente empecé a deprimirme alrededor de los 8000. Ahora todavía estaba, pero a lo largo de casi toda mi vida. Así, a partir de la escuela secundaria, que es cuando tengo mi primer libro en mi colección. Así que siempre he tenido el mormonismo allí. Y cuando sufres una depresión clínica, empiezas a perder interés en las cosas, ¿verdad? Y entonces
me di cuenta que si empezaba a perder interés en muchas cosas diferentes y me di cuenta que si perdía interés en todo, entonces eventualmente pierdes interés en la vida. Así que por alguna razón me lancé. Creo que fue casi como un mecanismo de defensa. Estaba tratando de mantenerme vivo, así que mentalmente me aferré al mormonismo aún más. Leí todo lo que pude, entré a internet y revisé leer artículos en línea, sacaba libros de la biblioteca, compraba libros cada vez que podía para aumentar la colección. Leí Ralph Stone Rowling probablemente 3 veces, así que realmente me metí en un montón de diferentes libros y cosas por el estilo, pero era extraño. Yo estaba como, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque por supuesto, cuando estás sufriendo depresión, siempre te estás atacando a ti mismo. Ahora entiendo por qué lo hacía, porque Dios tenía un plan para mí. Eso es lo que creo. Y así, ahora se ha convertido en un lugar, mi canal, Mormon Book Reviews, se refiere a menudo como la Suiza del Que, mormonismo, porque es un espacio donde todas las voces, uno de mis lemas es, todas las voces de la restauración serán escuchadas en Mormon Book Reviews. Así que, además de, cuando digo mormonismo, no me refiero solo a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con sede en Utah. Estoy hablando de todas las diferentes voces y grupos que consideran a Joseph Smith, su profeta fundador, y consideran el Libro de Mormón como su escritura. Por lo tanto, me comprometo con todos los diferentes grupos. He tenido representantes de casi todos los, muchos, no todos porque hay cientos, pero muchos de la Iglesia de Jesucristo, los Bickertonitas, como se les conoce. Tengo grandes conexiones con la comunidad de Cristo. Yo fui el que hizo el episodio de la foto de Joseph Smith, donde fui el primer entrevistado, y entrevisté a un descendiente directo de Joseph Smith, Lachlan McKay, que era un apóstol en la comunidad de Cristo. Y fue coautor del artículo sobre la nueva fotografía de Joseph Smith. Fui el primero otra vez. ¿Por qué? Porque desarrollé una relación con la comunidad de Cristo incluso antes de empezar mi canal. Así que fue realmente, y por supuesto eso es lo que solía llamarse RLDS, Iglesia Reorganizada. Y así, sí, mis tentáculos son muy amplios. He cenado con el presidente de la Iglesia de Jesucristo y soy muy buen amigo de su hijo, Josh, que es evangelista en esa iglesia. Así que asisto a los servicios de la Iglesia de Jesucristo. He dado un sermón en la comunidad de Cristo local aquí en mi comunidad. Así es como estoy conectado a este mundo. Se ha convertido en algo esencial para mí. que ha percibido de que quiero decir que es una posición única derecha, que no muchos, en primer lugar, no muchos santos de los últimos días, que es la mayoría de la audiencia aquí, ni siquiera saben acerca de estas otras sectas de restauración derecha. Quiero decir que ni siquiera han oído hablar de ellos en muchos casos. A medida Lo que como has usted ido ha a pasado través y tal vez creado estas relaciones, hecho estas entrevistas. el ¿Qué es marco que esto? se ve con el restauracionismo, ¿Cuál es el ¿verdad? marco general Porque se que se ve obtiene un con el poco de una restauracionismo? perspectiva diferente. Todos se basan en Porque la tienes idea diferentes de la perspectivas, todas se restauración basan de en la José idea de Smith. la restauración de Pero, José Smith. ¿cuál es la visión general que crees que Pero ves a ¿cuál es la través de visión todo general esto? que crees que ves Bueno, a lo través de encuentro tan todo esto? fascinante. Permítanme salir y ser un antropólogo cultural por un minuto, ¿de acuerdo? Y solo voy a mirar hacia atrás y ver el desarrollo de la restauración, ¿de acuerdo? Siempre le digo a la gente que es casi como si pudieras mirar los primeros días de la iglesia cristiana y hacer primero, segundo, tercer siglo. En el movimiento Sud podemos ver las décadas ser casi como un siglo. Por lo tanto, la primera década, la segunda década, la tercera década. En otras palabras, ves cambios dramáticos y cambios radicales en la iglesia. Quiero decir, en el momento del mormonismo es muy diferente de 6 de abril, en el momento del mormonismo. Y así vemos un desarrollo evolutivo en la fe que en la tradición cristiana literalmente tomaría cientos de años en suceder. Literalmente sucedió en el transcurso de un periodo muy corto de tiempo. Eso es realmente fascinante para mí. Pero lo que también es tan fascinante es que tienes todos estos grupos diferentes, que Joseph Smith es su fundador, el Libro de Mormón es su escritura, y es simplemente fascinante ver dónde estos diferentes grupos han ido y qué direcciones han tomado. Comunidad de Cristo ha ido en una dirección protestante de línea principal. La Iglesia de Jesucristo es, yo los llamo creyentes pentecostales en el Libro de Mormón. Me siento muy cómodo asistiendo a sus servicios porque Esto parece justo en tu callejón. oh, sí, están justo en mi callejón, hombre. Hablan en lenguas. Son, hombre, hey, están en abril de 6. Yo le digo a la gente, si quieres ir a un 6 de abril, un servicio de iglesia de 18:30, ve a ver la iglesia de Jesucristo. Porque le digo a la gente, digo, esta es la otra cosa. Voy a los evangélicos. Por lo tanto, usted entiende, yo desafío a los evangélicos más de lo que hago nada en el lado de la restauración. Voy a los evangélicos y les digo, escuchen. En ese cuarto, el 6 de abril, a las 13:30, estaba lleno de cristianos renacidos, llenos del Espíritu. Esa es mi gente, probablemente uno de los servicios más cristianos en América ese día. Y les digo a los evangélicos, podemos tener la conversación en esa sala
con ellos porque es la misma gente. Pero luego digo, el otro lugar donde podemos tener la misma conversación es dentro de las páginas del Libro de Mormón. Y esta es la edición Bickertonita, la edición de letra roja, que es realmente genial. Pero son las mismas versificaciones, muy similares a su versión del Libro de Mormón. Y también podemos tener esa conversación dentro de las páginas del Libro de Mormón, porque cuando vas y lees la teología, y lo que se enseña en el Libro de Mormón es muy protestante, es muy pentecostal, es muy cristiano renacido. Entonces, cuando leemos esto, es realmente para mí, les digo a los evangélicos, escuchen, involúcrenlos dentro de las páginas del Libro de Mormón también. Tendríamos conversaciones mucho más productivas con la restauración si los involucramos en su mundo. Y porque creo en mi mundo, en otras palabras, podría argumentar que es mi gente, esencialmente la que fundó el mormonismo. Creo que José Smith tuvo una experiencia de renacimiento, que más tarde se llamaría la primera visión en mi mente. Así es como lo interpreto, ¿verdad? Creo que Joseph Smith nació de nuevo cristiano. Y creo que todos los fundadores de la iglesia eran cristianos nacidos de nuevo. Y también creo que, en su mayor parte, era muy convencional en sus creencias al principio. Y luego vemos un desarrollo evolutivo en la doctrina de los diferentes. Así que, básicamente, se podría argumentar que se trata de un modalista o un tipo de documento trinitario o tal vez binitario. De cualquier manera, es bastante ortodoxo en sus puntos de vista de la divinidad o de la naturaleza de Dios. Dios es un espíritu. Es muy claro en eso, en el Libro de Mormón. Y así, es muy teológicamente en línea con gran parte de lo que los evangélicos protestantes creen. En particular, aquellos que creen en los dones del espíritu operativo. Una de las cosas que dice el Libro de Mormón es, dice, ¿cuáles son las señales de una verdadera iglesia? Y eso sería que todos los dones están operativos en esa iglesia. Y así eso es lo que busco en una iglesia también. Por Así que ya ejemplo, sabes, tienes Jeff por ejemplo Jeff McCullough está McCullough, que leyendo el actualmente libro de está leyendo el Mormón Libro de en su Mormón en canal su canal. y dando una reseña y dando un enfoque evangélico y un filtro al libro, pero eso es una rareza. Sí, sí es una rareza. Sería bueno que los evangélicos se conectaran con los santos de los últimos días o con todo el mormonismo a través del Libro de Mormón. Hay tanta resistencia a esa visión extracanónica del mundo. ¿Cómo es que piensas que está cambiando un poco donde la gente está dispuesta a mirar un poco el Libro de Mormón? Y porque usualmente es como, mira, eso es herético, es no bíblico. Y por supuesto, en el evangelicalismo hay una muy fuerte, estricta idea bíblica del evangelio. Es como esto es la palabra de Dios. Y cualquier cosa fuera de eso va a ser herético. Así que, ¿cómo está cambiando eso? O si no, ¿cómo podrían los mormones cambiar eso? Bueno, creo que en primer lugar tienes que entender que para muchos cristianos evangélicos, esto es equivalente a la Biblia satánica. Muchos ni siquiera permitirían que esto estuviera en su casa. Tenía un evangélico que vive en Arizona, no muy lejos de usted, creo, que fue y visitó el servicio Bickertonite en Mesa y sostuvo su Libro de Mormón y dice, hace un mes nunca habría permitido esto en mi casa. Ahora estoy estudiando el Libro de Mormón con ellos. Yo pienso que lo que está pasando es que ayer cené con un tipo del este de Texas, que es bautista del sur, y el mormonismo ha alterado fundamentalmente el curso de su vida. Y estamos comparando notas entre nosotros, ¿verdad? Lo que sucede es que hay evangélicos que básicamente su único compromiso con el mormonismo es esencialmente la caricatura del mormonismo. Caricatura del mormonismo. Además, tenemos estos apologistas muy tóxicos, apologistas cristianos, que son personas muy tóxicas y obtienen su visión del mormonismo de estas personas como Apologia Studios y James White y esa multitud. Y a menudo obtienen una visión distorsionada del mormonismo a través de muchos de estos llamados ministerios cristianos. Y yo no, y por supuesto cuando digo llamados, algunos de ellos son llamados, voy a decir que Sandra Tanner es la bomba, me encanta, porque en realidad ayudan a preservar la historia de su iglesia y hacerla accesible a un público más amplio. Así que en cierto sentido estaban haciendo un buen trabajo. Pero creo que muchas de las cosas que los cristianos han estado haciendo, los evangélicos en particular, en el transcurso de los últimos 200 años, no han sido cristianas. Los hemos perseguido, los hemos maltratado, los hemos difamado, hemos dado falso testimonio contra ustedes.
Así que cuando empecé este canal, empecé a ir a diferentes grupos y dije, en nombre de todos los evangélicos, me gustaría pedir disculpas por lo que hemos estado haciendo a ustedes durante los últimos 200 años, porque ahora lo que está pasando es que estoy escuchando de los evangélicos que vienen a través de mi canal y lo están utilizando como una herramienta para investigar el mormonismo y me hacen preguntas. Y ya sabes, vamos a hablar de algunas preguntas. Recuerda que te las hice a ti. Voy a los evangélicos y les digo, así es como se empieza. ¿Realmente quieres comprometer la restauración? ¿Realmente quieren involucrar a los creyentes del Libro de Mormón y a los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días? Entonces, en vez de salir con una bocina afuera del templo y decirles que todos se van a ir al infierno, el mejor enfoque, y de nuevo, para comprometerse, para tener conversaciones y realmente tener conversaciones fructíferas, es hacerles 3 preguntas. ¿Cuál es tu historia favorita del Libro de Mormón? Y esa historia siempre va a ser algo que probablemente va a resonar con un evangélico. Número 2, ¿cuál es su historia bíblica favorita? De nuevo, eso va a resonar. Y luego, número 3, ¿quién es Jesús para ti? Porque creo que a muchos cristianos se les enseña que adoran a otro Jesús, a otro Jesús. Bueno, no me gusta usar ese tipo de terminología, porque en un sentido todos adoran a otro Jesús, porque nuestra relación con Dios y con Jesús siempre se adapta individualmente al individuo en un sentido, ¿verdad? Todos tenemos una percepción diferente de Jesús. Entonces, mi visión de Jesús va a ser ligeramente diferente a la de otro evangélico, y la tuya va a ser ligeramente diferente a la de otros mormones. Por lo tanto, es difícil para mí conceptualizar a otro Jesús cuando pienso que Jesús puede ser todas las cosas para todas las personas y que así es como es accesible para nosotros. Y por eso siempre me gusta que la última pregunta esté centrada en Cristo, porque quiero que la conversación, en lugar de ser un ataque, sea una conversación productiva. Quiero que los evangélicos y los santos de los últimos días hablen de Jesús. Que Jesús sea el centro de la conversación. Y entonces creo que todo lo que saldrá de eso va a ser un fruto completamente diferente que si un evangélico entrara allí y dijera, lo sé, vas a ir al infierno y este es el libro del diablo. Esa conversación no va a ninguna parte. Pero creo que si los cristianos ablandaran sus corazones y estuvieran abiertos a escuchar las historias de la restauración de la gente y no nosotros contándoles su historia, escuchando su historia directamente de ellos y cómo Jesús ha jugado un papel en su vida. Y chico, cuando los evangélicos se ponen en contacto conmigo, se estremecen. Como este chico que tuve ayer se encontró con un tipo, él es del este de Texas, se encontró con un tipo de Missouri que es Sud. Dijo, Steve, es como yo. Somos la misma persona, hablamos de la misma manera, creemos de la misma manera y muchos de nosotros somos tan parecidos. Él dijo, en ese momento me di cuenta de que si yo hubiera nacido en esa familia, yo sería él y viceversa, él sería yo. Y en realidad, le dije más tarde en la conversación, ¿crees que en ese momento tuviste una especie de deconstrucción, el comienzo de la deconstrucción de tu fe? Él dijo, sí, ese fue el comienzo. Y lo sacudió, porque reconoció las similitudes. Y así, esa es la cosa. Cuando los evangélicos realmente se comprometen, quiero comparar notas con Dallas Jenkins de The Chosen. Comparo notas con Jeff McCulloch y David Boyce y ministros cristianos que realmente están participando estas conversaciones extraoficiales que estamos teniendo con la gente. Y es algo completamente diferente de lo que cualquier evangélico podría imaginar. Es por eso que, y llegamos a, como le he dicho a mi amigo Kyle Beshears, él es un ministro bautista que es un experto en los Strangites y lo tuve en mi programa. Y le dije, tú sabes lo que tú y yo tenemos, que ningún otro, muy pocos evangélicos llegarán a experimentar, es que llegamos a ver las perlas. Tenemos la oportunidad de ver las perlas de la restauración porque la gente las comparte con nosotros. Y nos contarán las cosas hermosas de su iglesia. Nos contarán sus experiencias con Jesús de una manera muy íntima y poderosa. Y somos privilegiados. Dije, somos privilegiados de tener estas conversaciones porque ningún apologista evangélico va a escuchar estas historias, pero podemos ver las perlas. Y eso es un verdadero privilegio. Aprecio que parece haber otra en los círculos evangélicos. Quiero decir, lo que estoy notando es que hay mucho más. Hablaremos del estado de Utah, pero sigo estas cosas bastante. Hay muchas más organizaciones evangélicas que se están estableciendo en Utah y el alcance parece haber cambiado en el enfoque para comprometerse con los santos de los últimos días, donde era más en ese lado apologético más extremo del que hablaste, que era eso,
Quiero decir, nosotros como santos de los últimos días, todos sabemos lo que es correcto, todos sabemos lo que es. Lo hemos escuchado tantas veces que es casi como si fuéramos inmunes a ello. Caminamos por el templo, vemos a la gente afuera o lo vemos en línea una y otra vez, ¿verdad? Pero parece que hay un cambio en el enfoque. Creo que Jeff McCullough tocó un nervio allí de alguna manera, donde muchos otros evangélicos de influencia están prestando atención a lo que está haciendo porque se mantiene fiel a su... Es un pastor que se mantiene fiel a sus principios protestantes evangélicos, pero está poniendo una rama de olivo en un sentido correcto, de una manera que, mira, voy a leer esto, no voy a ser súper crítico, pero también voy a mirar las cosas que veo que son problemas desde un enfoque evangélico. Y creo que mucha gente está viendo que en los círculos evangélicos y en el cambio de la forma en que se acercan a estas cosas, yo estaba yo. Recientemente me invitaron a un evento interreligioso evangélico con Eric McCallen. Evento evangélico con Eric McToxus. Y eso nunca hubiera pasado hace unos años, porque nunca querrían a los santos de los últimos días allí. Y ahora es completamente diferente, y ahora es sobre el marxismo cultural, y esa es probablemente la voz en los círculos de los santos de los últimos días sobre el marxismo cultural. Pero no sé, ¿te parece cierto que ese enfoque está cambiando un poco? Sí, creo que sí. Creo que en un sentido, creo que los evangélicos y los santos de los últimos días están reconociendo la importancia de tener, ya que tenemos tantos puntos en común entre nosotros, que podemos, sobre todo porque vivimos en una sociedad cada vez más secular, que se está volviendo hostil a la religión. Ya sabes, lo somos. Discutiblemente, los cristianos evangélicos estadounidenses son el grupo religioso más poderoso del mundo. Seguro, cierto. ¿Cierto? Bueno, en la Porque el cultura mundo occidental, verdadero, el mundo, punto. Cuando se considera el poder político que tenemos en la nación más poderosa del mundo, ya sabes, es bastante notable lo grande que somos. Pero también ahora, debido a eso, estamos viendo un verdadero retroceso. Y no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que hacen los evangélicos, por cierto. No soy como, ya sabes, una de esas personas que está todo comprado en... Hay un montón de cosas que encuentro muy crítico acerca de los evangélicos. Pero ¿por qué están ocurriendo estas conversaciones? Bueno, es interesante porque creo que, ya sabes, lo que estoy haciendo y lo que Jeff McCall está haciendo, e incluso David Boyce, ya sabes, estamos haciendo que los evangélicos se den cuenta de las cosas. Mira, están dispuestos a escuchar un evangélico. Tengo bautistas que como son bautistas de fuego y azufre, y creen que los mormones irán al infierno. Pero siguen viendo mi programa, y porque están comentando en mis videos todo el tiempo, y se meten en discusiones con, ya sabes, santos de los últimos días, pero están mirando. Eso es lo importante. Oh, y vamos a conseguir una cosa rápida que estaba pensando. Jeff McCullough, mi amigo, hizo el análisis textual del libro de Mormón. Creo que lo que va a hacer, esto es solo lo primero que se me ocurre. Y esta es mi idea, Jeff, así que vas a tener que darme crédito. Creo que probablemente vamos a ver un comentario evangélico sobre el libro de Mormón, y se puede basar en la serie que está haciendo ahora y en realidad tener una copia física real de un comentario evangélico, que de nuevo quedará lugar a, porque eso será accesible tanto a los evangélicos y los santos de los últimos días. Y así, para mí, creo que la evolución de donde veo que esto va es fantástico, porque literalmente estoy llegando a los jóvenes, están subiendo a bordo conmigo. Tengo algunos podcasters cristianos jóvenes que están entusiasmados de estar afiliados conmigo. Voy a estar en Saints Unscripted la próxima semana cuando vaya a Utah. Y eso es con la Fundación More Good. Y apoyan mucho lo que estoy haciendo. Estoy recibiendo muchos comentarios positivos de todos estos campos. Y el 90% de los comentarios en mi canal son positivos y vienen de todos los ámbitos. 1/3 de mi audiencia es ateo agnóstico. Y me aprecian porque yo era ateo, así que entienden que yo entiendo de dónde vienen. Así que sí, creo que en parte es por necesidad política que los dos grupos quieran cubrirse las espaldas mutuamente, pero la cosa es que vas a tener este grupo realmente vocal
tóxico de personas que van a seguir ahí. Y sus voces probablemente se harán más fuertes a medida que gente como Jeff y yo seamos más prominentes. En algún momento va a haber retroceso en contra de nosotros. Todavía no ha sucedido, pero ese momento llegará. Pero el Señor me ha preparado para eso. Así que estoy preparado. Estuve involucrado en política durante mucho tiempo contra la maquinaria política. Así que esto no me molesta en absoluto. Estoy preparado. El Señor me ha preparado. Sé que se acerca el momento en que grupos como Apologia Studios, James White, Jeff McCall y yo, y otros de mentalidad similar, vamos a tener algún conflicto. Definitivamente podría ver que eso suceda en el camino. Eso es parte de lo que va a suceder con seguridad. Si usted tuvo un episodio una vez que se titulaba como la apologética cristiana moderna, prueba el libro de Mormón. Estamos hablando de comentarios sobre el libro de Mormón. Porque ¿Qué quieres decir con cómo la apologética cristiana moderna prueba el libro de Mormón? cada argumento que podría usar a favor de la resurrección de Jesucristo, también puedo usar esos mismos argumentos a favor de la aparición del libro de Mormón. Tengo evidencia más fuerte de la tangencialidad, la existencia física real de las planchas que tenemos de la resurrección de Jesucristo. Punto. Por lo tanto, si los A cristianos decir eso otra vez, a decir eso otra vez. hay más evidencia de las planchas. O tengo... Hay más evidencia de las planchas que de la resurrección de Jesucristo. Basado en los argumentos que usan los apologistas cristianos, mi amigo Josh Gailey de la Iglesia de Jesucristo escribió un libro llamado Un libro defendiendo, usando tácticas y argumentos apologéticos evangélicos modernos, y lo uso para defender la aparición del libro de Mormón. E incluso le dije, como ateo, podría haber escrito este libro. Pero pensé que era importante que usted escribiera este libro, porque no estoy diciendo que esto sea una crítica, estoy diciendo que hay algunos argumentos fuertes que los apologistas cristianos usan, que creo que tienen algún mérito. Pero también digo que cada vez que escucho a un apologista cristiano, cada argumento que usas necesitas tener en cuenta el mormonismo también. Porque si vas a utilizar estos argumentos, ahora tienes que decir, está bien, puedo hacer exactamente los mismos argumentos sobre la iglesia primitiva de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Puedo hacer los mismos argumentos sobre el libro de Mormón. No hay nada allí. En otras palabras, la resurrección de Jesucristo es algo muy radical y pone el mundo patas arriba. Y es un evento sobrenatural. O lo crees o no. Yo le digo a la gente que o es esa tumba vacía, Jesús se levantó de la tumba, o los discípulos robaron el cuerpo. Y cuando lega, es la misma prueba de fe para él, libro de Mormón. Para que entiendas, Richard Bushman cree que hay planchas. Dan Vogel, uno de los principales críticos del mormonismo, cree que había planchas. Así que le digo a la gente, dije, debajo de ese vestido había planchas. ¿Fueron entregadas a José por un ángel? ¿O fueron creadas por un hombre? Que eran creaciones modernas. Dije, pero de cualquier manera, es un salto de fe de cualquier manera. O las planchas nos fueron dadas a nosotros o a un ángel, o no lo fueron. Ahí es donde entra la fe, al igual que el desafío de la tumba vacía. O los discípulos robaron el cuerpo, o Jesús se levantó de la tumba. Son las mismas dos preguntas. Son casi idénticas, que son fundamentales para la iglesia cristiana y fundamentales para la restauración. ¿Eso tiene sentido para ti? Sí, eso tiene sentido. ¿Estás diciendo que si todos los milagros bíblicos se aplican directamente a los milagros mormones? Los milagros mormones, pero también hay anacronismos en la Biblia. Una de las principales críticas sobre el libro de Mormón es que hay anacronismos. Bueno, hay anacronismos en la Biblia. Seguro. Y los cristianos tienen que reconocerlo. Vas a la península del Sinaí, me encuentras un basurero que millones de personas habrían usado y que no tiene ni un hueso de cerdo. Entonces eso prueba el éxodo. No tenemos nada de eso, pero deberíamos encontrar pruebas así. Cuando los cristianos van y hablan de la falta de evidencia arqueológica para el libro de Mormón, no saben de lo que están hablando. Hay referencias a camellos. En periodos de tiempo en la Biblia en los que los camellos no existían, sin embargo se habla de ellos. Vamos a hablar de la falta de evidencia de caballos. En el libro del Mormón, estoy aquí para desafiar tu fe. Para eso estoy aquí. Estoy aquí para desafiar tu fe. No para debilitarla, no para destruirla. Estoy aquí para fortalecerla, pero tenemos que ir y literalmente
reconocer estas cuestiones y ser adultos al respecto. Estas son conversaciones reales. Así es como debería ser la conversación. Porque para los cristianos ir y decir que su Biblia es perfecta y no hay problemas aquí, y esto tiene todas estas cuestiones históricas y arqueológicas y todo este tipo de cosas, yo digo, tienes que aplicar la misma metodología a tu Biblia si vas a hacerlo con el Libro de Mormón. Si no, eres un hipócrita. Sí, ese es usualmente un argumento de los santos de los últimos días. Así que hablemos Ay, de eso, por supuesto. No sé si has escuchado del altar de Josué, pero eso podría cambiar todo. El altar de Josué es un hallazgo arqueológico que parece estar cubierto de muchas maneras, pero hay más y más que están saliendo a la luz si el creo altar de que Josué es el altar de Josué. Entonces ahí está la primera evidencia del Éxodo, porque ahí es donde él habría estado, en Siquem, es exactamente donde él habría salido, ¿de acuerdo? Y podría haber evidencia, sí, por lo tanto, para el Éxodo, pero aparte de eso, no la hay. Y yo siempre pienso, ya sabes, si yo, ya sabes, hablo con gente que tiene crisis de fe en los círculos de los santos de los últimos días, y algunos, y por lo general se basa en ese tipo de cosas, es la misma manera para los evangélicos. Así que no hay ninguna evidencia para el Éxodo, no hay evidencia para la resurrección, y es como si fueras a basar tu sistema de creencias en el último hallazgo arqueológico, porque no sabes lo que vendrá después. Y yo siempre lo miro como, mira, tu fe se basa en el conocimiento hasta cierto punto. Yo no creo en la fe ciega, creo que es la confianza, y la confianza se construye a partir de la evidencia, se construye a partir de la experiencia y las relaciones. Nuestra fe en Cristo no es solo creer. Quiero decir, eso no es nada, ¿cierto? La confianza en Cristo es sobre la evidencia que tengo basada en mi relación con Él. Pero si tomas una cebolla y dices, bueno, no hay pelas, la cebolla que tienes creciendo como un niño, dices, y pelas la primera capa. Y esa es la evidencia del Éxodo, y dices, bueno, no hay evidencia para el Éxodo, no hay suficiente evidencia para la Biblia. Es como, bien, ahora estás aquí en la cebolla con la primera capa. Correcto. Hay muchas más capas debajo de esa que no has bajado, y como dices, desafía tu fe. Hay desafíos a nuestra fe. Sí, pero tienes que seguir adelante y seguir pelando la siguiente capa para seguir adelante. ¿Tiene sentido? el problema es que la razón por la que mucha gente pierde su fe es que tienen una comprensión muy superficial de la fe. Si una pequeña cosa está mal, entonces todo se derrumba. En cierto sentido, su Porque una fe no vez, fue construida sobre una base firme, fue construida sobre una mala apologética, estaba construida sobre una mala teología, fue construida sobre un montón de cosas que en cierto sentido sí, necesitan ser absolutamente. socavadas. A la gente se le enseña mucha basura desde los púlpitos. Esa es otra razón por la que la gente se va, es porque cuando se enfrentan a la realidad, tienen disonancia cognitiva. Necesitas una enseñanza Sí, creo que sólida, eso es una cierto. teología sólida, una doctrina sólida. Es muy importante que la gente se basa en estas cosas y también se basa en la fe en Cristo y tener una relación personal con el Salvador. Muy bien. Otra pregunta. Esto es interesante para mí. No estoy muy familiarizado con este mundo. Me acaban de traer a este mundo dentro de los santos de los últimos días. Son los del corazón. Si tienes una relación con algunos de esos individuos que son influyentes más prominentes en esos círculos. La batalla escolástica, la batalla erudita, que es la que los eruditos están en un lado del modelo mesoamericano, y luego tienes lo que los eruditos llaman pseudo eruditos o pseudo eruditos, donde hay un grupo creciente de los que se llaman los del corazón, que creen que los eventos del Libro de Mormón tuvieron lugar en el este de los Estados Unidos. ¿Cuál es tu punto de vista sobre eso? Como un extraño, probablemente sabes más que el 99% de los santos de los últimos días. ¿Cuál es tu punto de vista desde afuera? Es casi como si fuera un sistema de creencias separado. No es un sistema de creencias separado, pero es casi como una secta separada, en cierto modo, sí, ya sabes, de los santos de los últimos días. Es realmente fascinante porque está creciendo muy rápidamente, está creciendo en prominencia. Mi amigo es Rod Meldrum, ha estado en mi programa, él es el fundador de la Fundación Firme
que se ocupa de su defensa de un modelo Heartlander para el Libro de Mormón. Incluso hay un modelo de geografía limitada que solo cubre el oeste de Nueva York, defendido por Phyllis Olive, cuyos libros son publicados por Cedar Fort. Incluso tenemos un modelo de geografía limitada del Libro de Mormón dentro del contexto del corazón también. Lo que me parece fascinante es que vino Brent Gardner, uno de los principales defensores del modelo mesoamericano. Básicamente me admitió, porque básicamente le dije, ahora, la mayoría de la gente, cuando se encuentra por primera vez con el Libro de Mormón y tienen su copia y luego miran y ven los montículos, en su mente están haciendo la conexión. No saben realmente acerca de las ruinas en Mesoamérica en este momento. Hay susurros de ello, pero tienen evidencia real de una antigua civilización que vivió en América del Norte, y fueron los montículos. De hecho, se creía que Hill Cumorah era un montículo. Ahora sabemos que es una línea de tambores, pero existía esta creencia acerca de los montículos. Muchos cristianos protestantes creen que tal vez incluso los hebreos fueron los que los construyeron. Este era un argumento bien conocido y en el que muchos evangélicos creían. Así que ahora tengo este libro que dice que esta es la historia de esas personas. Y cuando Brigham Young está mirando este libro, también está mirando los montículos. Sidney Rigdon está mirando los montículos y están diciendo, ¿y cuál es la primera misión a los lamanitas? ¿Es dónde? No es a América del Sur. La primera misión a los lamanitas es en el corazón del país. Cuando Joseph Smith va a Emma y le escribe una carta y le dice, estamos vagando entre las llanuras de los nefitas y este es el campamento de Sión. Así que voy a Brent Gardner y básicamente me admite que sí, al principio de la historia de la recepción y dentro del contexto de las escrituras, dentro del contexto está la historia de la recepción y la audiencia más importante es la primera audiencia, la audiencia a la que fue escrita. De hecho, el Libro de Mormón deja muy claro que se suponía que debía llegar en ese momento y lugar para esa gente justo en ese momento y lugar y en ese momento el mayor argumento a favor del Libro de Mormón eran los montículos. Así que en un sentido fue el corazón de la tierra desde el principio. Hill Cumorah tenemos una ubicación geográfica física de dónde está, la conocemos, está justo ahí. Oliver Cowdery lo deja muy claro. Este fue el lugar en sus cartas, la carta número 7 que escribió. Así que a mí me parece tan obvio que los montículos jugaron un papel en los primeros días de la iglesia. Y luego estos académicos vienen y cambian la narrativa. Principalmente RLDS, fueron eruditos RLDS los que nos dieron el modelo mesoamericano que luego sería adoptado. Ahora, por supuesto, algunas personas tenían un mormón también, donde la tierra hacia el norte, la tierra hacia el sur y América Central era un cuello estrecho de tierra. Hay algunas personas que creen eso, pero yo creo que la mayoría de las personas, cuando se encontraban con el Libro de Mormón, eran principalmente habitantes de las tierras centrales. Y por eso le digo a la gente, porque hay personas en la comunidad mesoamericana que no les agrado, a pesar de que tuve a Brent Gardner, ni siquiera me hablan. Y traté de explicarle, le dije, si el modelo dominante dentro del mormonismo era el modelo de las tierras del corazón, ¿adivina a quién voy a tener en mi programa? Voy a tener gente de Mesoamérica, porque siento que es importante que las voces marginadas, las voces donde los guardianes están ahí, los autoproclamados guardianes que impiden otras ideas, voy a hacer un recorrido alrededor de los guardianes. A eso me refiero. Así que ayudé, en un sentido, a la corriente principal, Jonathan Neville. Lo puse frente a eruditos y académicos reales cuando tenía todo este argumento sobre la influencia de Jonathan Edwards en el Libro de Mormón. Y Jonathan Neville es un prominente Heartlander también. Así que ahora la presa se ha roto. La gente ahora tiene que reconocer a los Heartlanders. Y Jonathan Neville está liderando la carga para traer más escrutinio académico y erudición a los Heartlanders, por lo que es menos de un laico. Siempre va a ser una cosa de laicos, pero él quiere traer la rigidez académica al movimiento para que también pueda tener conversaciones académicas como lo que se hace con las granjas. Usted y el sabe, grupo de Peterson Interpreter Foundation también quiere llevarlo a ese nivel. Así que esto va a continuar. Y por cierto, hay algunas personas muy, muy altas en la... Sí. Bueno, no me importa dónde sucedieron las cosas. Creo que sucedieron. Creo que el Libro de los Mormones es real. Es un documento histórico.
no sé si realmente me importa. Creo que es divertido, no Creo creo... que es genial, me encanta. Es divertido ir a través de eso. Cuando yo estaba en mis 20 años, yo iba mucho a eso. Empecé a buscar en otros lugares, ya sabes, ya sea que vayas a la punta sur del territorio de los Lamanitas, Cabo San Lucas, ya sabes, o buscando en la península de Baja California, pero para mí simplemente no importa. Ahora he hablado con algunos Heartlanders, dicen que no, realmente importa, y he aquí por qué, debido a lo que los profetas han dicho en el pasado, y etcétera. Es como, bien, sí, puedo mover en esa dirección un poco, realmente no me importa. Sin embargo, donde sucedieron las cosas, y como dije, mi problema con... es como la fe en el Éxodo. No voy a basar mi fe y el sistema de creencias y se centran en la evidencia arqueológica derecha. Te doy las No lo gracias, es, que es el sí. postre, que es la cereza en la parte superior, y la crema batida a la derecha en todo lo que no es. Pero creo que a algunas personas les gusta tanto, sí, se convierte en parte de su fe. Ahora, y esto es lo interesante, porque de niño, por supuesto, estaba fascinado con la sábana santa, estaba fascinado con el arca de Noé en el monte Ararat, y esas Las fotos fotos, granuladas, exactamente, ya sí. sabes, esas son fotos de ovnis, las fotos granuladas del arca de Noé en el monte Ararat, ¿verdad? Y Sí, simplemente se enamoró de ella. Así que es como si encontraran el arca de Noé, todo cambia, ¿verdad? Y luego la sábana santa de Turín, hombre, tienes algunos de esos católicos y dan sus presentaciones diciendo que no, esto realmente es Jesús. Es como, wow, esa es una evidencia muy poderosa, como, hombre, voy a darle a ese sudario de Turín una segunda mirada. Así que está en el mundo católico, también en el mundo protestante. Queremos encontrar una evidencia tangencial de estas cosas. Y es algo humano, muy humano querer hacer eso. Así que lo entiendo. Pero esta es la cuestión. Tu fe no puede basarse en la idea de que tal vez exploremos el monte Ararat y exploremos cada centímetro y no haya arca de Noé. ¿Significa eso que ya no, que acaba de perder su fe? Estoy de acuerdo con usted en que la búsqueda de pruebas arqueológicas para demostrar las escrituras a menudo puede conducir a la pérdida de la fe. Nuestro famoso ejemplo es Ferguson. Él envió esas expediciones en los años 50. Dijo, dentro de una década vamos a encontrar la evidencia del libro de Mormón. Ese no era Thomas Stewart o Stuart Ferguson, lo que sea, y dirigió expediciones a la iglesia financiadas por la iglesia. E iba a ir y encontrarle la evidencia. Ahora, los evangélicos alrededor de la época en que él había dicho que pensaba que la próxima evidencia del libro de Mormón saldría, y las cartas evangélicas también, ha pasado una década. ¿Y dónde está? Y él básicamente en estas cartas esencialmente reveló que perdió su fe. Y en parte no fue así. Y sí, en realidad la fe perdió su fe más por el libro de Abraham, en realidad, que por la evidencia arqueológica, pero él tenía todo basado en la búsqueda de pruebas. Y él fue la persona que lideró todo esto, en cierto modo, nos dio la arqueología mesoamericana moderna, el fundador de ella, pero termina perdiendo su fe. Así que esa es la cuestión. ¿Vas a poner tu fe en objetos, en cosas, o vas a poner tu fe en él? Mira, los objetos y las cosas pueden convertirse en nuestros ídolos. Y cuando tus ídolos te defrauden, que siempre lo harán, no confundas eso con Dios. y una vez más, y para ser claro, estoy a favor de las expediciones arqueológicas y la exploración y los proyectos. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Tú, Otra capa de la cebolla, ya sabes, hay otra capa de la arqueología y hay otro hallazgo arqueológico que viene por el camino aquí. déjame ponerlo de esta manera. Derecho, Soy un fanático del libro de Mormón, y si encuentran una excavación arqueológica y encuentran algo garabateado en algunos textos antiguos o lenguaje que puede ser traducir y dice bienvenidos a Zarahemla o dice que Nefi estuvo aquí, eso no cambia nada para mí. Ahora tengo muchos evangélicos que vienen a mí y me dicen, bueno, háblame de este libro de correcto, Mormón. correcto. Así que en mi mente sería genial, sería interesante. No me afectaría en absoluto porque he leído el texto lo suficiente como para saber que no es del diablo. Sí, bien, última pregunta. Aquí
Usted ha visto que se involucra mucho con ambos, específicamente con los santos de los últimos días. ¿Qué es lo que ves en tu viaje espiritual aquí? ¿Qué es lo que ves en cuanto a las diferencias y similitudes? Discutimos esto un poco, pero específicamente entre los santos de los últimos días y el protestantismo, porque eres un fanático del Libro de Mormón, pero has desarrollado estas cosas, en cierto sentido, casi juntas. En tu despertar evangélico, saliendo del ateísmo y teniendo estos antecedentes en el mormonismo. ¿Cómo las unes en tu mente y cómo las ves separadas? Bueno, tenemos que reconocer nuestras diferencias. La naturaleza de Dios es diferente en el mormonismo mayoritario de Utah que en el mundo evangélico. El Dios descrito en el Libro de Mormón nos resulta muy familiar, así que tenemos que reconocer los desarrollos teológicos, la era de Nauvoo, nuevas teologías, revelaciones que fueron dadas. Eso causa separación entre nuestra gente. Pero una de las cosas más interesantes para mí fue que me encontré con la serie Come Follow Me de Rob Meldrum cuando estaban haciendo el Libro de Mormón, y lo vi. Y me sentí como si estuviera escuchando a escondidas una conversación entre mormones hablando entre ellos. Y estoy escuchando a escondidas. Estoy pensando, suenan igual que nosotros. Cuando digo nosotros, suenan igual que los evangélicos modernos. Los mismos temores, las mismas cosas que los motivan, su misma alta estima por la Biblia y las Escrituras, hablan de Jesús. Jesús es muy central en lo que están tratando de hacer, porque es central en el Libro de Mormón, que fue parte de la serie Ven y Sígueme. Y estoy escuchando a escondidas en esta conversación, estoy escuchando a Jonathan Neville, y estoy escuchando a Rob Meldrum, y estoy escuchando a todos estos invitados que vienen. Y yo soy como, todo esto es muy familiar para mí. Esto se siente tan cerca de lo que estoy haciendo. Y entonces hablé de ese chico de Texas, Steve. Son como nosotros en muchos sentidos. Él estaba muy tentado incluso a unirse a la iglesia, y porque vio todo el bien que hizo. Almorzamos ayer. Él dice, ¿por qué los evangélicos no pueden ser como los mormones en la iglesia Sud? Hacen tantas cosas bien. Entonces, esto es lo que pasa cuando empiezas a mezclar nuestros mundos y empezamos a hablar el uno con el otro. Es como Rob Meldrum, en la parte trasera de su camioneta, tenía un gran cartel de Trump. Y luego tenía una cita de Norman Vincent Peale, una persona evangélica prominente. Pensé que esta parte trasera de esta camioneta encajaría muy bien en la Biblia. Correcto, correcto. Así que una vez que involucras a la gente, se vuelve muy diferente y te das cuenta de lo similares que somos. Y entonces te das cuenta de que estos son todos, porque Dios me dijo al principio de todo este esfuerzo, me dijo, recuerda, Steve, todos son portadores de imagen. Todos ellos son portadores de imagen. Y así los miro, somos hermanos y hermanas, en el sentido de que estamos conectados unos con otros a través de la familia humana. Y somos muy similares entre nosotros porque venimos de orígenes similares. Nos criamos en el mismo país. Muchos evangélicos conservadores tienen un gran respeto por la Constitución, al igual que la gente de la Iglesia Sud. Por lo tanto, hay tanta superposición en nuestros mundos que es como hombre. Y creo que eso es lo que hace que la fricción sea tan mala, porque el conflicto es tan malo, porque somos muy parecidos y similares, y eso a veces nos convierte en los y que a veces peores puede enemigos. hacer para algunos de los peores tipos de enemigos, ¿verdad? Y así, ahí es donde estamos. Y de nuevo, la historia del mormonismo en América es también la historia del evangelicalismo. La reacción del evangelicalismo es también la contranarrativa desde el principio de su movimiento. Por lo tanto, hemos estado juntos en el mismo viaje desde la fundación de la Restauración. Ahora bien, muchos evangélicos no saben nada del mormonismo, especialmente por aquí. Lo confunden con los testigos de Jehová. No saben nada. Pero para alguien como yo, que conoce el evangelicalismo y también la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días y su cultura, estoy sorprendido. Estoy asombrado. Esta gente se parece tanto a mí. Me siento cómodo hablando con la gente de la Iglesia de los Santos de los últimos días. Voy a ellos y les digo, Dios me dijo esto. ¿Y saben qué? Su reacción a menudo es, puedo verlo en sus ojos. Sí, Dios probablemente te dijo eso. Sí, probablemente Dios te lo dijo. Y así hay este sentido de, tengo un profundo vínculo real con la gente.
Eso es a nivel personal. Y digo, bueno, Dios, ¿es esto lo que quieres que haga? Tú eres el jefe. ¿Quieres que hable con fulano? De acuerdo, hablaré con fulano. Así que lo veo de esa manera. No sé a dónde va esto porque Dios me dijo que no hiciera planes. Solo estoy operando en el espíritu. Y creo que es realmente impresionante porque llego a escuchar historias que ningún evangélico escucha. Tengo la oportunidad de relacionarme con gente que ningún evangélico, ya sabes, evangélicos de derechas que atacan a la iglesia, ya sabes, ese tipo de gente, nunca verán lo que yo veo. Nunca experimentarán lo que yo he experimentado. Y eso es un honor y un privilegio. Y es por eso que amo a la gente de la restauración muy, muy, muy querida. Apreciar que todos los derechos es Steven Pinnaker, su canal de YouTube es mormón, reseñas de libros que quería enchufar una proyección. Sí, y es en Salt Lake, sí nos dicen acerca de eso. Parece que ya tenemos todo lleno. Pero el lunes, el 13 de febrero, el día antes de San Valentín, alquilamos un restaurante y cine en el centro de Salt Lake City. Se llama Brewvies. Y estamos proyectando esta película llamada El regreso del anciano Pingree. Y está disponible para alquilar en Amazon. Y es un tipo que sirvió su misión en Guatemala, bautizó a muchas, muchas personas en la iglesia. Más tarde pierde su fe. 25 años después regresa a Guatemala para hablar y conocer a esas personas. Y es una de las películas que más afirman la fe que he visto. Incluso admite en la película a Así esa que gente todavía no está que sigue alejado de la iglesia, pero regresa Sí, porque quiere sí. ver Y él dice en la película, el él dice, efecto del tengo que trabajo admitir que misionero la que vida hizo de estas entre la personas gente. es mejor porque se unieron a la iglesia. Allí Y eso es lo que se lleva. Y la gente, él los filma, les dice que ya no cree. Y tú podrías decir, no, 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 vas a volver, te queremos. Todavía lo quieren mucho, mucho. E incluso lo llaman para que dé su testimonio y lo filman. Así que él da su testimonio de una manera muy matizada, pero él tiene una apreciación. Mira, él tiene problemas con la iglesia, ¿verdad? Pero es una historia tierna. Así que es la sí, película perfecta para mi público porque soy fiel a la iglesia de los santos de los últimos días. Tengo ex mormones progresistas que ven mi programa. Un tercio de mi audiencia es ateo agnóstico. Quiero que esa sala sea representativa de mi audiencia porque cuenta una historia y lo hace así. Vivimos tan a menudo, vivimos en un mundo en blanco y negro pero tenemos que reconocer que hay mucho gris, que estoy en la zona gris, ¿verdad? Ahí es donde yo estoy en la zona gris, en el cambio de los límites y romper a través de ellos también. Y por lo que es una película hermosa. Así que a las 6, 13 de febrero, las puertas se abren a las 6, la película comienza a las 7. Vamos a hacer un QIA con el director ganador del Emmy que está volando desde Ohio, Jeff Pingree, después. Y me gustaría conocerte. Así que sí, eso es todo. Gracias por dejarme conectarlo. Lo hice. no hay problema, pero te lo agradezco. Gracias por venir. Tendremos que hacerlo de nuevo. Sí. ¿Sabes qué? Continuemos el diálogo. Creo que es muy importante que continuemos estas conversaciones entre nosotros. Y es muy interesante porque eres una persona muy interesante. Sé que eres controvertido, pero eso está bien. Yo también lo soy. De cualquier manera, te quiero, hermano. Muchas gracias, Steven.